Muy buenos días, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este tiempo, a este lugar. Espero que estén bien luego de un fin de semana de estar ausente. Nuevamente el Señor está permitiendo que esté frente a ustedes, dispuesto a predicar su palabra. Comentarles de que ha sido realmente de mucha edificación el taller en el cual hemos participado con el hermano Álvaro. Realmente ha sido muy edificante, demasiado edificante diría yo. Así que listo para compartir con ustedes lo que hemos aprendido. Así que sean todos bienvenidos, queridos hermanos. ¿Amén? Bien. En Sydney, Australia, en los años 70, entre el bullicio de la ciudad y el murmullo de la noche, una joven llamada Irene Gleason caminaba con pasos vacilantes. Estaba arrastrando consigo el peso de una vida marcada por el dolor y también la desesperación. Atrapada en las garras de la prostitución y las drogas, cada amanecer era un solo recordatorio más de su fracaso. Cada noche una nueva oportunidad para ahogarse en vicios, era propicio para Irene. El vacío carcomía su alma. Pero en el momento más inesperado, cuando el abismo parecía más profundo, alguien le tendió una Biblia abierta, y esta Biblia abierta era Efesios 4, 22 a 24, y las palabras de esta Biblia que ha sido dada a Irene fueron en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre. Irene cayó de rodillas ante el Señor al leer tal cosa. Las palabras de la Biblia cayeron como un rayo sobre su corazón endurecido. Irene no pudo contener las lágrimas cuando, por primera vez en años, sintió que alguien la veía no por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Aquel encuentro divino no fue el final de su historia, sino el comienzo de un milagro que transformaría no solamente su vida, sino la de miles más. Dejó atrás las calles, las adicciones, la prostitución, la vergüenza, y con apenas lo opuesto se embarcó hacia Uganda. En Uganda fundó escuelas y orfanatos para niños víctimas de guerra. Lo que comenzó como un pequeño refugio se convirtió en un faro de esperanza para más de 10.000 niños, a quienes Irene no solo les dio educación y alimento, sino que les mostró el mismo amor transformador que un día le rescató a ella. Ahora trasladémonos al siglo XVIII, a las heladas aguas del Atlántico Norte. Un barco negrero, el Greyhound, es sacudido violentamente por una tormenta que amenaza con enviarlo al fondo del océano. Entre los reacios vientos y los crujidos de la madera, un joven capitán llamado John Newton, conocido por su lengua blasfema y su corazón endurecido por el comercio de esclavos, se aferra desesperadamente a los restos de la embarcación. Este hombre, que había arrancado a miles de africanos de sus tierras para venderlos como mercancía, que había endurecido su conciencia hasta creerse dueño de vidas ajenas, de pronto se encuentra cara a cara con su propia mortalidad. En medio del caos, entre los relámpagos que iluminan su rostro lleno de terror, balbucea una oración que nunca antes había prometido, o había pronunciado, mejor dicho: Señor, ten misericordia de mí. Aquel momento marcó el inicio de un proceso de transformación que llevaría años,
un camino lento pero seguro de redención. Newton abandonó el comercio de esclavos, estudió teología y se convirtió en pastor. Pero su mayor legado vendría años después, cuando plasmó su testimonio en las estrofas del himno más famoso de la historia cristiana: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Se me eriza la piel, hermanos. Si pueden verlo. Pero su conversión no se quedó en palabras bonitas. Se unió a William Wilberforce en la lucha parlamentaria para abolir la esclavitud en Inglaterra. Y John demostró que el verdadero encuentro con Cristo no solo cambia corazones, sino que transforma sociedades enteras. El título del sermón de esta mañana es El llamado a una vida diferente. El llamado a una vida diferente. Voy a pedir que abra su Biblia en Efesios 4, versículos 17 al 24. Efesios 4, desde el versículo 17 al 24. Recuerden el título del mensaje de esta mañana: el llamado a una vida diferente. Efesios 4, 17 en adelante dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar. Padre bendito, Padre celestial, amado Dios, gracias por este nuevo día que nos has dado. Exalto y glorifico tu nombre, Señor. Exalto tu señorío y soberanía. Agradecerte, Señor, también por la oportunidad que nos das, que como congregación, como iglesia, estemos reunidos aquí con libertad de culto, Señor. Pedirte, Señor, que tú nos hables de manera colectiva a tu iglesia, pero también nos hables de manera personal a cada uno de nosotros, Señor. Te pido que te glorifiques a través de la predicación bíblica. Transforma nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a apreciar ese gran gesto de amor que tú has demostrado mediante tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de principio a fin y que nosotros podamos reflejar en nuestras vidas lo que vamos aprendiendo desde este lugar, Señor. Que tu mismo Espíritu Santo me use como un instrumento, Señor. Glorifícate a través de tu palabra. Por así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Estas dos historias, separadas por siglos y también circunstancias, convergen en una misma verdad que el apóstol Pablo expone en el pasaje que acabamos de leer. El llamado de Dios, escuche bien hermanos, no es a mejorar nuestra antigua naturaleza. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es que podamos cada uno de nosotros experimentar una transformación radical. Por ejemplo, Irene no simplemente dejó la prostitución para convertirse en una ciudadana respetable. Fue comisionada para ser portadora de esperanza donde solo había desesperación. Newton, por su parte, no solo abandonó el comercio de esclavos para vivir tranquilamente, fue llamado a ser instrumento de justicia en una sociedad corrupta. Sus vidas encarnan el mensaje de que en Cristo no hay reformas cosméticas, no lo hay. En Cristo hay resurrecciones espirituales. Como bien lo dijo el teólogo J.I. Packer, el cristianismo no es el proceso de hacer a las personas malas un poco mejores, o a las personas tristes un poco más felices. Packer termina diciendo, sino de hacer a los muertos espirituales vivir verdaderamente. Fin de la cita. Hoy este mismo pasaje nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Estamos viviendo según nuestros propios viejos patrones o hemos abrazado la nueva creación que somos en Cristo? ¿Qué es lo que más reflejamos en nuestra vida? ¿La antigua o la nueva naturaleza? ¿Nos conformamos con dejar algunos pecados? ¿O estamos dispuestos a vestirnos completamente de nuestra nueva identidad? El llamado de Dios no es a dar pequeños ajustes a nuestra vida pasada. El llamado de Dios es precisamente a embarcarnos en una existencia radicalmente diferente, donde cada día es una oportunidad para reflejar más de Cristo y menos de nuestro propio yo. Vamos a desarrollar y quiero compartir con ustedes por lo menos 3 puntos del pasaje que leímos. Si usted tiene para anotarlo, puede anotar el primer punto: la miseria de la vida sin Cristo. La miseria de la vida sin Cristo. Fíjense lo que dicen los versículos nuevamente, el 17, esta vez hasta el 19. Esto pues digo y requiero, dice Pablo, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El apóstol Pablo, con magistral precisión teológica y también pastoral, nos confronta con una descripción penetrante de la condición humana separada de Dios, en su estado de separación de Dios. No se trata de una descripción sociológica, no se trata de una descripción moralista, sino que esto es un diagnóstico espiritual profundo que revela la anatomía del pecado en el corazón humano. La expresión vanidad de su mente que encontramos al final del versículo 17 originalmente sugiere una existencia vacía, sugiere algo carente de fundamento real. Esto sugiere algo como un vapor que se disipa. Esta vanidad existencial no es neutral.
ha producido lo que Pablo denomina un entenebrecimiento del entendimiento, según el versículo 18. Y esto va más allá de la simple ignorancia, evidentemente. Es un oscurecimiento activo de la capacidad para discernir la verdad. Esto es una ceguera espiritual, escuche bien, autoinfligida y sostenida por la rebelión contra Dios. El texto revela un proceso degenerativo en tres etapas: alienación, que significa ajenos de la vida de Dios; insensibilidad, Pablo dice, habiendo perdido todo sentido; y por último nos lleva a una entrega inmoderada al pecado. Se entregaron a la lascivia, dice Pablo. El verbo "se entregaron" etimológicamente es muy interesante porque implica una acción deliberada y también voluntaria. Esto nos muestra cómo el pecado no es meramente algo que nos pasa, sino algo a lo que nos entregamos activa y voluntariamente. La progresión es clara. Escuchen la progresión, porque esta es grave. Todos aquellos que están dándole la espalda a Dios continuamente y rechazando activa y deliberadamente al Evangelio, tienen esta progresión que es clara. Primero se rechaza a Dios, luego se endurece el corazón hasta perder la capacidad de sentir convicción por el pecado. El pecado ya no duele, ya no molesta, ya no estorba. Y en tercera instancia, finalmente se cae en un ciclo autodestructivo de indulgencia pecaminosa. Así que el panorama sin Cristo es miserable. Esta condición desesperada encuentra un contraste definitivo en la persona y obra de Cristo. Jesús, en su encarnación, penetró precisamente en esta oscuridad. Porque según Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece. El ministerio terrenal de Cristo consistió en gran medida en encontrar a personas exactamente en este estado de enajenación espiritual. Por ejemplo, la mujer samaritana, Zaqueo, el endemoniado de Gadara, Bartimeo y muchos otros, hasta llegar a nosotros. Porque esta era nuestra condición. Esta era nuestra condición antes de Cristo. Cristo es experto en hacer posible lo imposible, dar una nueva identidad, dar vida a aquella persona que está muerta espiritualmente. La cruz, queridos hermanos, no es simplemente un remedio superficial para el pecado, sino que muy por el contrario es la solución radical, la única solución radical a esta condición caída. Toda persona que quiera restaurar su relación con Dios tiene que pasar por el filtro de la cruz. De lo contrario, es imposible restaurar una relación con Dios. Es imposible. En nuestra era postmoderna, evidentemente, donde la autonomía personal se ha convertido en el valor supremo, la Iglesia debe proclamar con valentía que la verdadera libertad no se encuentra en la autoafirmación, sino en la sumisión a Cristo. No es decir, yo creo en Cristo. No es decir, yo tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. Esto debe de trasladarse de manera práctica en una sumisión a Cristo.
La sociedad actual celebra precisamente lo que Pablo describe, la insensibilidad moral. Y esto es aplaudido como progreso. La indulgencia desenfrenada, la sociedad lo celebra, lo mercantiliza y en el peor de los casos lo normaliza. Frente a esto, nosotros, la iglesia, debemos de primeramente diagnosticar con precisión, como lo hizo Pablo, la condición humana sin Cristo, evitando tanto el moralismo farisaico como el relativismo acomodaticio. Recordar constantemente que nosotros también anduvimos en otro tiempo, como dice Pablo. Nosotros, la condición que Pablo describe desde los versículos 17 al 19, era nuestra manera de vivir. Era una constante en nosotros lo que Pablo describe aquí. Era constante. Y según Pablo, en el capítulo 2, versículo 1, nuestra condición era peor. Estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo, por naturaleza éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos de perdición. Tenemos que reconocer que en otro tiempo anduvimos de esta forma. Como iglesia debemos presentar a Cristo no como un simple mejorador de vidas. Tenemos que evitar eso de que vengan a mi iglesia o vengan a Cristo porque tus problemas se van a solucionar. Mentira. Paradójicamente, muchos antes de Cristo estaban mejor. Pero paradójicamente, como digo, llegaron a Cristo y los problemas se multiplicaron. Es algo paradójico. Cristo no es un simple mejorador de vidas. Cristo es el único que puede resolver esta miseria existencial. Esto demuestra en la práctica la belleza transformadora del Evangelio mediante comunidades que encarnen la vida nueva en Cristo. Así que en primera instancia hay una miseria espiritual, alejados de Cristo. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es el mandato de despojarnos del pecado. El mandato de despojarnos del pecado. Fíjense lo que dicen los versículos 20 al 22. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí hay un mandato, como dije en el punto 2, de despojarnos del pecado. El apóstol Pablo establece un contraste radical y deliberado entre la vida anterior en pecado y la nueva realidad en Cristo. Pablo utiliza un lenguaje que revela la profundidad transformadora del Evangelio. La frase, por ejemplo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, contiene una ironía poderosa. Mientras, escuche bien, los paganos aprendieron implícitamente los caminos del pecado, los creyentes hemos sido discipulados en una realidad completamente distinta. Los paganos, los impíos, los que han rechazado a Cristo Jesús, los que dan constantemente la espalda a Dios, han aprendido implícitamente los caminos del pecado. Pero Pablo dice, ustedes no han aprendido esto de Cristo. El verbo aprender aquí no se refiere a una adquisición intelectual de conocimiento. No se refiere a lo intelectual. El verbo aprender
aquí se refiere a un proceso integral de ser moldeado por la persona y por la enseñanza de Cristo. Es como un discípulo que es transformado por su maestro. La orden que Dios da mediante Pablo aquí es clara: despojarse del viejo hombre. Es un término que literalmente significa quitarse la ropa, evocando una imagen vívida de acción decisiva e inmediata. Esto requiere una acción inmediata. Despójense. Este viejo hombre, al cual Pablo se refiere aquí, tiene tres características devastadoras. Primero, dice Pablo, está viciado. Esto indica corrupción continua y progresiva. Luego dice cómo opera, conforme a los deseos engañosos. Esto nos muestra cómo el pecado seduce con promesas falsas. Seduce con promesas falsas. Y en tercer punto, la tercera característica, vemos su corrupción. Es una corrupción no superficial, sino que llega hasta la destrucción. Y esto revela el fin último de este camino. Siempre el pecado está en progresión. Siempre. Pablo pinta así un cuadro de esclavitud existencial donde el ser humano, lejos de ser autónomo, es víctima de sus propias pasiones engañosas. Y muchas veces cuando somos tentados, seducidos y caemos, culpamos al enemigo. Y decimos: no, el enemigo se opuso. El enemigo tiene la culpa. Y Santiago dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado, sino que cada uno, desde su propia concupiscencia, dice, de su propio interior, vienen esas tentaciones, esas seducciones. Este mandato de despojamiento solo tiene sentido a la luz de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Vayamos un momento a Romanos 6, versículo 6. Quiero apoyarme en este versículo. Romanos 6, 6. ¿Alguien puede leer Romanos 6, 6? Por favor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sigamos más al pecado. Gracias, hermano. Este texto revela el hecho objetivo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Escuche bien, la cruz no es solo perdón, sino poder de ruptura. La resurrección de Cristo provee el dinamismo para esta transformación. Mientras el Espíritu Santo actualiza progresivamente esta realidad de nosotros, el llamado ético siempre se basa en la realidad ontológica. Somos exhortados a hacernos en la práctica lo que ya somos en Cristo. Por eso es, y haciendo un paréntesis, cuando hablamos siempre de unidad en la iglesia, no es algo que debemos de alcanzar o lograr. Tenemos que reflejar solamente esa unidad que ya se ha logrado mediante Cristo Jesús, entre el pecador y Dios. Ya estamos unidos con Dios mediante Cristo. Y el Espíritu Santo ha dado certificación de esa unidad. Y como iglesia nosotros tenemos que solamente practicar, abrazar esa unidad que ya tenemos con Dios mediante Cristo. En nuestra iglesia debemos recuperar la integridad de este mensaje. El pecado no solo transgrede la ley de Dios, sino que destruye al pecador.
tenemos que practicar esta transformación que va más allá de la transferencia de información a la formación del carácter. Por ejemplo, la iglesia primitiva entendía que la tolerancia al pecado no destruido contaminaba a todo el cuerpo. No basta decir no al viejo hombre, debemos decir también sí al nuevo hombre. Cuando Pablo supo del pecado, de un pecado en específico, una persona estaba manteniendo relaciones sexuales con su madrastra. ¿Cuál fue la actitud de Pablo? ¿Cuál fue? ¿Alguien sabe? El tal sea entregado a quién dice, a Satanás. Y nosotros hoy en día queremos, no, está bien. El hermano es así. Como iglesia no se puede tolerar el pecado. Y el pecado siempre va a ser confrontado para que sea extirpado. Porque un pecado no confrontado va siempre a lastimar al cuerpo entero. Recordemos que somos un cuerpo. El tercer punto. Tercer y último punto. La belleza de revestirnos de su naturaleza. La belleza de revestirnos de su naturaleza. Fíjese lo que dicen los versículos 23 y 24 de nuestro texto. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos, ¿de qué dice? Del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo culmina este pasaje con una de las imágenes más gloriosas de la vida cristiana: el proceso de ser renovados en el espíritu de vuestra mente y también vestidos del nuevo hombre. El verbo renovados en el versículo 23 indica una acción continua que Dios realiza en nosotros, mientras que vestidos en el versículo 24 muestra nuestra participación activa en nuestro proceso. No es solamente esperar de brazos cruzados, el Señor lo va a hacer. No, vestidos muestra nuestra participación, activa en este proceso. Aquí hay una dimensión doble, la divina y también la humana. Esto revela el misterio de la santificación en el cual cada uno de nosotros nos encontramos. Primero, el nuevo hombre es escrito con tres características: creado según Dios, muestra su origen divino. En justicia, esto indica relaciones correctas con Dios y los demás. Y tres, santidad de la verdad. Esto apunta a una consagración basada en la realidad divina. El término que encontramos aquí, renovación, implica no un simple remiendo, sino una transformación completa. Y como lo señala el teólogo Hermann Ridderbos, él dice lo siguiente: la renovación de la que Pablo habla aquí no es una mejora de la vieja naturaleza, sino la creación de una nueva existencia que tiene su origen y poder en la resurrección de Cristo. Como decía un pastor, Dios no le quiere poner parches a tu corazón. Él quiere darte un nuevo corazón. Él está dispuesto a eso. Esta transformación afecta primordialmente el espíritu de vuestra mente. No solo los pensamientos aislados, sino la facultad misma de comprender y valorar la realidad desde la perspectiva de Dios. El nuevo hombre, hermanos, no es una autocreación humana, sino una obra maestra que es divina, creado
recreado a imagen de Cristo y destinado a reflejar su gloria. Porque para eso fuimos salvos, para que Dios reciba toda la gloria. Si Dios le ha salvado a usted, no es que ha visto algo bueno en usted, no. Dios le ha salvado por su gracia, para su propia gloria. Este revestimiento del cual Pablo habla solo es posible porque Cristo primero se despojó. ¿Se acuerdan del pasaje de Filipenses 2? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y Pablo dice que se despojó de su gloria. Vino a la tierra, se hizo hombre, se humilló. Entonces Cristo se despojó de su gloria. No se aferró a su gloria como cosa que aferrarse, dice Pablo. Cristo se despojó primero para que nosotros pudiéramos ser vestidos de su justicia. John Stott observa de la siguiente forma esto. Dice, la santidad no es el logro humano de imitar a Cristo, sino el don divino de participar en su naturaleza. La encarnación, la muerte, la resurrección de Jesús hacen posible esta nueva creación, mientras que el Espíritu Santo la actualiza progresivamente en nosotros. Eso es lo que conocemos como santificación. Frente a un mundo que comercializa identidades superficiales, la iglesia, cada uno de nosotros y todos en conjunto estamos llamados a proclamar la belleza de la santidad. Y esta belleza de santidad no es como una restricción, sino más bien es una liberación para ser verdaderamente lo que somos en Cristo Jesús. Practicar los medios de la gracia tiene que ser una constante en nosotros, no como fines en sí mismos, sino como canales para esta renovación continua. Antes de pasar a la aplicación, quiero dar una cita de un teólogo más, Richard Lovelace. Dijo lo siguiente: la santificación profunda fluye de una comprensión profunda de nuestra justificación. Francis Schaeffer dice, el cristiano que no muestra puede ser cristiano que no salva. El cristiano que no muestra puede ser cristiano. El cristianismo, que no muestra puede ser cristianismo que no salva. Así que aquí hay una progresión. Primero, la miserabilidad de la persona. Segundo, encontramos un llamado. Y tercero, encontramos aquí la belleza de la renovación en Cristo. 4 sencillas aplicaciones quiero compartir con ustedes. Primero, examina tus pensamientos y renueva tu mente con la palabra. Si usted se da cuenta, Pablo enfatiza la renovación de la mente en el versículo 23. Y renovamos en el espíritu de vuestra mente, dice Pablo en el versículo 23. Dedica tiempo diario a la escritura, a la reflexión de la escritura, al estudio de la escritura. Permite que la palabra de Dios transforme tus patrones de pensamiento. Permite que la palabra de Dios pueda calar hondo en el corazón tuyo. Así que estamos llamados a renovar nuestra mente con la palabra. Fíjense lo que dice el versículo 17: ya no andéis, presente continuo, ya no andéis. En segundo punto, rompe conscientemente con hábitos pecaminosos. Rompe conscientemente con hábitos pecaminosos. El mandato es claro, es de despojarnos del viejo hombre. Esto implica, escuche bien, una acción deliberada y también intencional.
¿Por qué muchas veces reflejamos más la antigua naturaleza que la nueva? Sencillamente porque no la alimentamos como debe de ser. Identifiquemos áreas de pecado que están arraigados en nuestras vidas. Ira, mentira, impureza, envidia, murmuración, chisme, la lista es larga. El próximo domingo, Dios mediante, vamos a desarrollar esta lista. Y esto se hace en dependencia del Espíritu Santo, obviamente. Hay que tomar pasos prácticos para abandonar estos pecados que aún están en nosotros. Busquemos ayuda de hermanos maduros, ayuda pastoral o de otros creyentes, si es necesario. En tercer punto, vístete diariamente de tu nueva identidad en Cristo. Vístete diariamente de tu nueva identidad en Cristo. Así como se preparan cada mañana para ir a su trabajo, así prepárense cada mañana para tener un encuentro con el Señor mediante su palabra. Oremos pidiendo a Dios que nos ayude a vivir conforme a nuestra nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza ha sido creado para justicia y santidad. Practiquemos actitudes como la humildad, la honestidad, el amor. Y si practicamos esto, estamos reflejando el carácter de Jesús. En cuarto y último punto de la aplicación, vive en comunidad para crecer en santidad. Queridos hermanos, la transformación, la madurez, no ocurre en aislamiento. No ocurre en aislamiento. Comparte tus luchas contra el pecado con hermanos maduros. Y si logran vencer, celebren juntos la obra de Dios en la vida de ustedes. La iglesia es el espacio donde la nueva humanidad en Cristo se hace visible. En conclusión, este pasaje presenta un contraste radical entre la vida sin Cristo y la nueva existencia en Él. Pablo no ofrece un simple ajuste moral. Pablo ofrece aquí una transformación total, dejar atrás la corrupción del viejo hombre y revestirnos de la naturaleza nueva, creada a imagen de Dios. Este pasaje revela que el Evangelio no es solo perdón, sino poder para vivir de manera radicalmente distinta. La clave está en Cristo. Él es quien hace posible este cambio, no por fuerza, sino por su gracia. La renovación de la mente, el despojo del pecado y el vestirnos de justicia son posibles solo porque Jesús conquistó el pecado en la cruz y nos dio su Espíritu que vive en nosotros. La iglesia como comunidad redimida está llamada a encarnar esta nueva humanidad, demostrando, queridos hermanos, al mundo que en Cristo hay libertad, hay pureza y hay vida eterna. El llamado final es claro. No podemos conformarnos a vivir como el mundo. No. Hemos sido recreados para reflejar a Cristo. Que cada uno de nosotros examinemos nuestro corazón, que cada uno de nosotros se despoje de todo lo que le ata al pasado y se revista diariamente de la identidad que Dios le ha dado. Esta es la esencia del Evangelio aplicado: muerte al pecado y vida para Dios. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie. Vamos a terminar esta parte con una oración.
Oremos. Padre Celestial, agradecerte por tu palabra, Señor. Agradecerte por la exhortación que encontramos aquí, de ya no andar, Señor, como andan las personas impías. Ayúdanos, Señor, a despojar, a erradicar antiguos vicios que tenemos, Señor, aún impregnados en nosotros, Señor. Desecha de nosotros todo aquello que no edifica e implanta en nosotros humildad siempre, Señor, reconociendo que estamos aquí por gracia solamente. Agradecerte también por la iglesia, por los hermanos, por las visitas. Que esta palabra, Señor, haga su trabajo en cada corazón que ha oído, Señor. Tú sigues, Señor, llamando a pecadores al arrepentimiento. Y por fe sabemos que lo seguirás haciendo, Señor. Sigue santificando tu iglesia, bendice a los hermanos y pedirte, Señor, que este comienzo de semana tengamos una cosa presente, Señor, una total dependencia de ti, Señor, en cada área, en cada circunstancia. Gracias, Señor, por este tiempo. Por así, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir a Álvaro que nos pueda guiar en una oración.